ya murió, resucitó. aleluya, aleluya, El Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En este día seguimos unidos ante la desgracia que hubo en el accidente de México del metro, pidiendo por el eterno descanso de los que fallecieron, ya van 25, pidiendo también por todos los heridos y por todo el dolor de las familias que sufren. Pedimos también por Colombia, que está pasando por situación difícil, adversa, de violencia. Pedimos o nos unimos en acción de gracias de Miriam Solís. Pedimos el eterno descanso de Mercy Pisté Rosas, de Basilio Capetillo, de Antonia Rosas, de María Luisa Canul Puga, de Carlos Domínguez, de Alfonso Gasque Cázares y de Óscar. Pidamos al Señor que nos purifique de todo pecado. Apiádate, Señor, de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y De mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. ten piedad, Señor, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a los que la han perdido, atrae hacia ti el corazón de tus siervos, para que, rescatados por ti de las tinieblas de la incredulidad, ya nunca se aparten de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con estas noticias.
Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego
y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. In laques catanesis maya, quinsiquiques yetel quimacolal. Beclae te analte usibile bacho ubetac lea cambalobo, cuya lictón vas olal beta leyas concilio tile bacho us te iglesia. Utial usaba lo helvil, bish hel upata ilic le tumben maco, cu oxa colvo Cristo, le malo pexil beclao, cu cayalic tani le domingo mana, tiola le ubao, yete lucuc oche, Jesús cuyalictone, guama tiolalten, mich ba hel pupactal betkech. Padre Juan, formador en el seminario de Yucatán, hermanas oblatas de Jesús sacerdote, hermanos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo resucitado. El día de hoy México celebra la gran victoria en la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Cuando el ejército mexicano derrotó a los invasores franceses. Actualmente en los Estados Unidos, todos los mexicanos que allá residen celebran esta fiesta incluso con más regocijo que la fiesta de nuestra independencia. Tal vez eso se deba a que aquella batalla no solo fue un triunfo para México, sino también para los Estados Unidos, que no querían a otros europeos dominando el país del sur. Actualmente el presidente Joe Biden ha presentado al Congreso de Estados Unidos una serie de propuestas que pretenden hacer justicia a la clase media americana y que indirectamente nos beneficiarían a todos nosotros. Pero también hay una serie de propuestas en el tema migratorio que ojalá se acepten e implementen para bien de tantos indocumentados inmigrantes. Propone que de una vez por todas se lleve a cabo la reforma migratoria de la que tanto se ha hablado durante años, con la cual se podría regularizar a 11 millones de indocumentados y cumplir finalmente las promesas hechas a los Dreamers, los estudiantes que están allá desde su nacimiento. Propone además frenar la migración de manera positiva, ayudando a Centroamérica para que los habitantes de Guatemala, El Salvador y Honduras ya no se vean expulsados de sus lugares de origen a causa de la violencia, la corrupción, las pandillas, la inestabilidad política, el hambre, los huracanes, los temblores y demás desastres naturales. Tiene razón en el sentido de que antes que el derecho a emigrar está el derecho a no emigrar. Ojalá que estas propuestas se acepten y se hagan realidad, pues significaría un gran paso en orden a la justicia y la paz en nuestro continente. Si todo esto se pusiera en práctica en nuestro país,
vecino del norte, sería un país que cumple sus deberes cristianos y su responsabilidad como potencia mundial. Haría realidad la frase que dice cada dólar: nosotros confiamos en Dios. En ese día la palabra de Dios, en la primera lectura, nos presenta una crisis que sucedió en la iglesia de Antioquía, pero cuya solución trascendía a todas las iglesias de aquel tiempo y de todos los tiempos. Resulta que algunos cristianos venidos del judaísmo querían obligar a los nuevos cristianos venidos del paganismo a que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Al no poder resolver la gran discusión que se desató, decidieron que algunos miembros de la iglesia acompañaran a Pablo y Bernabé a Jerusalén para someter el problema al juicio de los apóstoles. En Jerusalén se reunieron los apóstoles y los presbíteros para lo que sería el primer concilio de la historia de la iglesia, aunque este no se ha contado entre los 21 concilios que ha habido en la historia. El último concilio fue el Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo en el Vaticano de 1962 a 1965. Había algunos fariseos convertidos al cristianismo que opinaban que los paganos convertidos debían de cumplir la ley de Moisés, pero entre todos examinaron el asunto. Por supuesto que no podía faltar en aquel concilio Pedro, con su autoridad suprema, y Santiago, que era obispo de Jerusalén. Pero se escucharon todas las voces, y claro que quien conducía la reunión era el Espíritu Santo. En la iglesia no cabe el autoritarismo, siempre es necesario escuchar todas las voces, discernir y tomar decisiones guiados por el Espíritu. Cuando recientemente los obispos del Consejo de la Presidencia Latinoamericana, el CELAM, le preguntaron al Papa Francisco si ya era oportuno celebrar una nueva asamblea del CELAM, el Papa le dijo que aún no es tiempo, porque todavía hay tareas pendientes de la quinta asamblea realizada en Aparecida, Brasil, en 2007. Y también dijo que sería de más provecho realizar una asamblea eclesial latinoamericana, donde se escucharan voces de obispos, pero también de sacerdotes, religiosas y laicos, y también de laicos que no son practicantes, e incluso escuchar algunas voces de hermanos de otras iglesias cristianas, para que todas las voces sean escuchadas y reconozcamos la voz del Espíritu Santo, indicándonos cuál es el camino a seguir en este momento peculiar de la historia. Y esta asamblea se va a realizar el mes de noviembre y habrá otra asamblea mexicana el siguiente año. El Salmo 121 nos habla de la alegría que Pablo, Bernabé y sus compañeros sintieron al llegar a Jerusalén. Era y es un sentimiento común entre los judíos auténticamente religiosos. Por eso al llegar a la ciudad santa iban cantando este salmo: vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Nosotros no tenemos que viajar a ningún lado para experimentar esa alegría, pues basta acudir a cualquier templo y basta que sea un canto de entrada a la Eucaristía para que podamos proclamar las mismas palabras llenos de fe y de gozo. Pero además, la vida de un buen cristiano debe ser un continuo caminar hacia la Jerusalén celestial. Por eso, en cualquier momento y lugar,
podemos expresar nuestra fe y nuestro gozo por medio de la recitación o canto de este Salmo 121. En el Santo Evangelio, según San Juan, continúa la enseñanza de Jesús a sus discípulos durante la última cena y ahora utiliza la alegoría de la vid para explicarles que solo unidos a Él podrán dar fruto. Es el mismo Evangelio del domingo. Lo mismo que los sarmientos o tallos solo pueden dar fruto mientras están unidos a la vid, igualmente los discípulos de Jesús no podrán hacer nada separados de Él. Y los sarmientos que no dan fruto son cortados y arrojados al fuego. La unión real con Jesús se da desde el corazón. Alguien puede aparentar que tiene una buena relación con Jesús, pero seremos delatados si no damos frutos de vida cristiana. En otras palabras, por los frutos seremos reconocidos como discípulos del Maestro. Hay quienes creen que el cristianismo se reduce a no hacer cosas malas, y ese es un concepto negativo de la fe. El concepto positivo consiste en definir nuestra fe por las cosas buenas, es decir, por los frutos que como discípulos vamos produciendo. Esto lo dice Santiago en su carta con las siguientes palabras: de la misma manera que un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Las propuestas que mencioné del presidente Biden, de ser ciertas, serían verdaderos frutos de un buen católico unido a la vid que es Cristo. ¿Cuáles son los frutos que trae cada uno de los candidatos en México, en nuestro estado y ciudad? No se trata de hablar bonito ni de hacer grandes promesas, sino de trayectorias de vida. A nuestros políticos los podemos y debemos juzgar para no elegir al equivocado o para demandar algo a quienes ya gobiernan. Pero a nadie más nos toca juzgar, sino a nosotros mismos, preguntándonos con seriedad: ¿cuáles son mis frutos para mi familia, para mis amigos, para mis vecinos y compañeros, para mi iglesia, para mi comunidad? ¿Cuáles son mis frutos para mí mismo? Unido a Cristo, su savia me da vida para producir frutos. Y quien no se une a Cristo porque no cree o no ha sido convenientemente formado en la fe, la savia de Cristo le llega a través de su conciencia, si ha sido rectamente formada y si está acostumbrado a regirse por su conciencia. Sea alabado Jesucristo resucitado. Por siempre sea alabado. Padre, hoy te ofrezco estos dones y te pido bendigas mis labores. Son el fruto de la tierra, son mi diario caminar, son mi vida, son mi entrega y mi verdad. Padre, hoy en ti me confío y te ofrezco cuanto he recibido. Todo tú me lo has dado, es tuyo, mi Dios, de cuanto en mí tú has confiado. Te doy cuenta, Señor, tómalos, benditos.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros de los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Eugenia Milke Enseñat, Graciela Fonseca, Antonio de la Lanza, Jorge Mendoza, Edmundo, Concepción Cárdenas, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, deseense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es mi amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide su don de amor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.